Vamos a explicar la crisis en Tierras Infinitas. En esencia, Crisis en Tierras Infinitas era una historia sencilla, en la que todos los héroes de DC, e incluso muchos de sus villanos, se veían obligados a unirse contra una amenaza común. Aunque se la consideraba la contraparte en DC de Secret Wars, tuvo un impacto mucho mayor en la producción posterior de DC Comics, y desde entonces los cambios provocados por la crisis han seguido siendo parte de muchos de los personajes de DC. Vamos a empezar hablando de que el multiverso DC era un auténtico desastre antes de las crisis. Y es que el multiverso fue un concepto establecido dentro del canon de DC por la historia de la Edad de Plata de Flash de Dos Mundos, donde la versión moderna de Flash, de Barry Allen, viaja de Tierra 1 a Tierra 2 para conocer a la versión de Flash de Jay Garrick. A partir de ese momento, la Liga de la Justicia de Tierra 1 tiene varios crossovers con la Sociedad de la Justicia de Tierra 2. A medida que DC va adquiriendo personajes de otras editoriales, en concreto los de Cartoon Comics, como The Question, se le dio una propia tierra a cada uno de esos personajes. Esto dio lugar a historias divertidas que unían a los personajes de ambas editoriales, pero también se volvió confuso y menos atractivo para recién llegados. Este sentimiento fue expresado por el escritor Marv Wolfman, que escribió para ambas empresas y señaló cómo la naturaleza más realista de Marvel era parte de la razón por la que estaba eclipsando a DC en ese momento. La idea de Marv Wolfman provocó un reinicio que comenzó a tomar forma en 1981, cuando en The New Teen Titans se presenta al Monitor. Así comenzó la historia que cambiaría lo que los fanáticos habían llegado a conocer y amar sobre el universo DC. Junto con la historia principal, varios números se vincularon con el evento, lo que ayudó a cerrar la puerta a lo que se estaba convirtiendo en las versiones anteriores de varios iconos de DC. Y llegamos a Crisis en Tierras Infinitas, que acabó finalmente con ese multiverso de DC. El kit de la cuestión de Crisis en Tierras Infinitas y del multiverso DC en su conjunto se derivaron de las acciones del científico viajero en el tiempo Krona. Al volver a ver el Big Bang, el ex guardián del universo se dio cuenta de que las divergencias en el tiempo y situaciones similares crearon una serie interminable de tierras paralelas que se convirtieron en lo que conocíamos como multiverso. El encargado de catalogar estos mundos fue el Monitor, pero su contraparte malvada fue el Anti-Monitor, que buscaba destruir y gobernar esas tierras alternativas. Después de que el Anti-Monitor fuese liberado de su prisión, se dedicó a destruir y reescribir el multiverso a su antojo. Para combatir esto, el Monitor reclutó a varios superhéroes para derrotar a su rival, aunque pronto fue eliminado por una versión controlada mentalmente de su propio secuaz, Harbinger. Varios héroes, donde se incluyen a Barry Allen y la versión clásica de Kara Zor-El, la Supergirl, murieron en la batalla siguiente, con villanos compitiendo por el control de esas tierras restantes y el Anti-Monitor reconstruyendo su cuerpo a partir del daño que había recibido. Al final, solo quedaron 5 tierras, y la masacre del Anti-Monitor apenas se detiene para preservar estos mundos. Al final, fueron necesarios los esfuerzos de Alexander Luthor, un heroico Lex Luthor del mundo de Tierra 3, y Kal-El, el Superman de la Edad de Oro, y Superboy Prime para derrotarlo, junto con la ayuda del dios genocida Darkseid. Las 5 tierras se fusionaron en una sola, con Kal-El, Lois Lane de la Edad Dorada y Superboy Prime enviados a una dimensión de bolsillo, habiéndose ganado su final feliz. El resto fueron enviados a la nueva Tierra, posteriormente reiniciando sus historias, y solo quedó el villano psicopirata para recordar realmente lo que había sucedido. Al concluir la historia, los mundos vivieron, los mundos murieron y el universo DC nunca volvió a ser el mismo. Pero ¿qué consecuencias tuvo esta Crisis en Tierras Infinitas? El resultado más inmediato de Crisis fue que el multiverso desapareció.
lo que provocó que los diversos personajes de DC y los que DC había adquirido existiesen en la misma Tierra en una nueva historia. En su mayor parte, estos recon podrían fusionarse fácilmente con los personajes, ya que Flash de la Edad de Oro o el Green Lantern de la Edad de Oro se aclimataron rápidamente a las historias de sus contrapartes modernas. La principal excepción a esto fue Hawkman, cuya continuidad se volvió muy confusa debido a las decisiones editoriales. Esto reflejó cómo, a pesar de la planificación que se hizo, muchos escritores y editores de DC no estaban seguros de qué era y qué no era canon después de estas crisis. Es cierto que algunos de los títulos, los que tuvieron éxito de antemano, se cambiaron muy ligeramente. Por ejemplo, en la saga de la Cosa del Pantano no se vio afectada por esta nueva continuidad, y más allá de tener que crear un nuevo origen para Donna Troy, no hubo cambio. Lo mismo ocurrió con los New Teen Titans, que continuó con los ritmos de la historia que ya estaban siguiendo. Hal Jordan tuvo una nueva historia de origen. En su mayor parte, lo mismo ocurrió con Batman, con la excepción de la consolidación de Batman Año 1 como su nuevo origen, formando parte de ese canon. Los cómics de Flash continuaron justo después de los eventos de Crisis, con el ex-Kid Flash que ahora era Flash, Wally West. Pero sí hubo grandes cambios para Superman y Wonder Woman. Fueron reiniciados por el escritor y artista John Byrne. Superman ahora era un recurso argumental mucho menos poderoso que lo que había sido desde la Edad de Plata en los cómics. Significativamente más débil, el personaje fue cambiado a donde Clark Kent era la persona real, más asertivo y ya no era ese nerd torpe que era en la Edad de Plata y en las películas. Su némesis, Lex Luthor, también cambió de un científico loco genérico a un hombre de negocios corrupto de los años 80, y su verdadero control de Metrópolis desafió a Superman en esta nueva manera. Por otro lado, Wonder Woman era ahora más poderosa que antes, con el nuevo origen de Diana y su poder de vuelo. Dejó de lado su icono jet invisible y voló por los cielos como Superman. Su historia de origen, reelaborada, le conectó con la mitología griega como nunca antes lo había hecho. Estos cambios hicieron que Superman, Wonder Woman y otros personajes fueran firmemente distintos de las versiones que habían aparecido en los cómics anteriores. Del mismo modo, a la renovada Liga de la Justicia pronto se unieron nuevos equipos, como el Escuadrón Suicida de Amanda Waller, que era un grupo destinado a rehabilitar a los principales villanos de DC. Más que nunca, Crisis se utilizó para designar historias que trataban sobre continuidad y retrocontinuidad. La primera historia de este tipo fue Hora Cero, Crisis en el Tiempo, que buscaba tapar aquellos agujeros restantes del canon que aún no se habían solucionado por completo. Historias similares fueron Crisis de Identidad, Crisis Infinita, Crisis Final o la reciente Crisis Oscura, que no dejan de ser secuelas de esta crisis original. Del mismo modo, tenemos Flashpoint, que tuvo una función muy similar, ya que condujo al reinicio de DC con Nuevos 52. Y una vez más, tuvo a Barry Allen como impulsor de los cambios. Este reinicio trajo personajes del universo Wildstorm, Vertigo o Milestone, al igual que la primera crisis lo hizo con personajes de Charlton y Faceit. Crisis Infinita restauró notablemente el multiverso y presentó a un malvado Superboy Prime como el villano. En Nuevos 52 se puso nuevas versiones de los personajes de la Sociedad de la Justicia de la Edad de Oro en un mundo separado. Este cambio ha sido deshecho desde entonces por DC Rebirth, que borró muchos de los elementos más controvertidos de los personajes posteriores a Flashpoint. Y bien, con esto espero que tengamos algo más claro cómo ha sido la continuidad de DC y en qué consistía la crisis en Tierra Infinita, aquella crisis que lo inició todo, y desde entonces DC y crisis son sinónimos. Espero que te haya gustado el vídeo, déjame en comentarios qué opinas sobre Crisis en Tierras Infinitas. ¿Fue necesario o hubiese sido mejor no tenerla? ¿Te gustan las crisis de DC? Quiero saber tu opinión, déjamela escrita en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!